Bienvenidos a la 10ª edición del Festival Construir Cine, Festival Internacional del Cine sobre el Trabajo. Hoy en Zona Industria queremos hablarles sobre el poder de la colaboración en la creación del contenido. Como ejemplo, les presentamos al increíble dupla de talentos formado por Pamela Rementería y Marcela Gerti. Hola. Hola. Marcela Gerti, autora y actriz, egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático, desarrolló su carrera artística en televisión, cine y teatro por más de 20 años. Como autora ha trabajado para Polka, Underground, 100 Bares, Patagonic, Pampa Film, Viacom, Fox, Televisa, Star Plus, Turner, Chilevisión, Canal 13, Televisión, Telefe, Disney y Sony. Algunos programas de TV de su autoría son El hombre de tu vida, Culpables, Soy gitano, Hombres de honor, Son de fierro, Padre coraje y Señores papis. Entre sus últimos trabajos se destacan Ligeramente diva, serie de 60 capítulos para Sony México en rodaje y Robo Mundial, comedia de 6 capítulos para Disney Plus y Pampa Films, estrenada en noviembre de 2022. Junto a Pamela adaptó la serie de TV, la novela Santa Evita de Tomás Eloy Martínez, producida por Star Plus, Disney y Ventana Rosa, y dirigida por Rodrigo García y Alejandro Masi, estrenada en julio de 2022. Pamela es egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático, es autora y guionista en TV, cine, teatro y otros medios audiovisuales. Como autora ganó premios como Produ, Martín Fierro, Premio Tato, Argentores, Fun TV, Construyendo Ciudadanía, Fondo Nacional de las Artes y La Mujer y el Cine. Algunos de sus trabajos más relevantes, Santa Evita, que es lo que vamos a conversar en el día de hoy, la serie El hombre de tu vida, Señores papis, Fundación Huésped, y creó para la artista musical Miss Bolivia los clips Bien Warrior y Tomate el Palo, que cuentan con 40 millones de visitas en Sony Music. Nuestra querida amiga Pa Ferreira. Gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, queremos hablar del caso Santa Evita y de ustedes, ¿no? De la colaboración en la creación de contenido, que no solo puede mejorar la calidad de un producto final, sino que también puede ser una gran fuente de inspiración y aprendizaje para ambas colaboradoras. Entonces quiero que me cuenten cómo arrancaron su carrera y cómo se encontraron para después ir a lo de Santa Evita, al caso Santa Evita. Bueno, yo empecé igual que Pamela actuando, ¿no? Egresada del conservatorio, empecé actuando en televisión. De ahí pasé a escribir, en un momento hice un par de concursos con mi hermana Ceci, ganamos los concursos y dijimos, bueno, acá hay algo, y empezamos a escribir y a buscar escribir en televisión. Y bueno, y ahí encontré un lugar cómodo. Después, volviendo a actuar, me conocí con Pamela en una obra de teatro en el Cervantes, Considera esto, nos hicimos amigas, fuimos amigas durante un largo tiempo. Y en un momento de la escritura yo siempre venía trabajando en proyectos de novelas, cosas largas, con equipos autorales, porque el audiovisual, salvo que sea una película, es fundamentalmente en equipo y hay que aprender a laburar en equipo. Y ahí nos encontramos, en un momento yo estaba haciendo algo justamente para Underground sobre Evita y Pame estaba además produciendo y dirigiendo para un canal, entonces yo le pregunté si quería escribirlo conmigo y bueno, y ahí empezamos y a partir de ahí seguimos trabajando juntas fundamentalmente porque la pasábamos bien, porque creativamente nos entendemos, porque tenemos mucha empatía y porque nos gusta lo que hacemos y nos gustaba hacerlo juntas, que lo fuimos haciendo de distintas maneras a lo largo de los años, ¿no? Vos, Pame, que tenés tu pasado también de productora. Sí, bueno, yo empecé actuando, estudié, como bien dijo Virginia, en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático. A partir de producir independientemente teatro, empecé a producir audiovisual. Hubo un corto que hice en mi casa un día con otra realizadora que no fue muy bien y fue como que me abrió las puertas también el ámbito audiovisual.
de ahí empecé a producir programas, pero sin pauta publicitaria, programas más que nada artísticos o culturales, Ciudad Abierta, Canal Encuentro. Pero en un principio, antes de Canal Encuentro, ahí nos Era todo súper conocimos. indie esa época. Sí, era muy, muy, muy independiente. Y a partir de ahí dirigí también algo audiovisuales más que nada institucionales, con contenido televisivo y educativo. Y después de nuestra amistad, Marce me invitó a escribir con ella, y a partir de ahí, desde el año 2009, juntas hemos hecho un montón de proyectos. Los que ustedes vieron o que conocen o saben, y otros tantos que quedaron puertas para adentro. Creo que el trabajar juntas en colaboración y el ir mutando también, ¿no? Porque no somos las mismas que en el 2009, nuestras realidades no son las mismas, y creo que trabajar en conjunto es ser permeable no solamente a lo de uno, sino a lo del otro. Entonces nos fuimos acomodando a lo largo de todos estos años a distintas maneras o distintas formas de trabajar creativamente. ¿Y cómo les llegó el proyecto Santa Evita a ustedes como dupla? Llegó a partir de una convocatoria, en ese momento era Fox, que antes de que lo compre Disney, ahí ellos tenían los derechos de la novela, habían conseguido la coproducción de Ventana Rosa, que es la productora de Salma Hayek, y ahí ellos decidieron que lo tenía que dirigir Rodrigo García, y ahí Rodrigo García ya había una versión él la leyó y dijo que era muy masculina, que él sentía que lo tenían que escribir mujeres, ahí hizo una convocatoria de autores, yo fui una de esas convocadas, él eligió, me eligió para esa convocatoria, y ahí yo la llamé a Pame a ver si lo quería escribir conmigo, porque él creía que tenían que escribir mujeres, que valía la pena contar esa historia, que es maravillosa esa novela, pero ¿por qué contarla hoy? Él sentía que tenía que ver con el cuerpo de la mujer manipulado por hombres y maltratado por hombres aún muerta, y entonces que esa necesitaba una visión femenina, a pesar de que la novela la había escrito un hombre. Así que bueno, ahí nos embarcamos las dos, que amábamos esa novela, y nos embarcamos en esa adaptación con Rodrigo García al principio, que fue realmente un placer trabajar con él, y nos dio mucha libertad, tanto él como la plataforma. Así que bueno, ahí Rodrigo empezó. García, contemos quién es para los que no lo conocen. Es un director que trabaja su trabajo es más que nada en Estados Unidos, ha dirigido un montón de series que ustedes han visto, un montón de capítulos, pero además de todo eso es el hijo de Gabriel García Márquez. Por lo tanto, desde el vamos, más allá de toda la instancia audiovisual de su carrera, conocerlo y trabajar con él era como querer ser parte un poquito de esa familia, ¿no? Como era muy hermoso porque tiene toda la impronta de su padre, ¿no? Y de su madre. Sí. ¿Cómo fue el proceso de adaptar la novela histórica al guión? Porque la novela también está basada en la historia del cadáver de Evita y todo lo que nos van a contar, pero además tiene elementos de ficción. O sea, ¿cómo jugaron con eso? Es una novela, según Tomás Eloy Martínez, significa licencia para mentir. Es una novela, Santa Evita. Si bien está inspirada en hechos reales, hay muchos relatos ficticios, no sabemos qué es real y qué no, ya a esta altura del material. Y nosotras con lo que empezamos o cómo empezamos a trabajar fue como con una propuesta de adaptación en principio sobre 8 capítulos que terminaron siendo 7. Y obviamente nos tuvimos que meter muchísimo en el libro y encontrar qué líneas y cómo contar las líneas, porque la literatura en el idioma audiovisual es muy distinta. Claro, porque la novela tiene, Eloy Martínez cuenta esa historia en 3 niveles.
Un nivel es la historia del cuerpo, lo que pasó con el cuerpo de Eva Perón después de que vino el golpe del 55. Otra línea es la vida de Eva Perón desde que nació hasta que murió. Y otra es el relator, que era él, ¿no? El personaje de la novela que atravesaba toda su vida, y eso era muy difícil de trasladar al audiovisual porque el audiovisual es presente. Entonces había que contar, además había dos historias que iban avanzando, había que contar una historia presente. Entonces eso fue una de las partes más grandes de la adaptación, que fue trasladar ese personaje a un tiempo determinado, con una misión, un objetivo que tenía que ver con el cuerpo de Eva. Y después lo otro fue, en la novela hay una gran posibilidad de uno contar de manera increíble, como cuenta en muchas cosas, que para el audiovisual a nivel acción a veces significan lo mismo, aunque se cuenten de otra manera. Entonces había que elegir con qué quedarse y con qué no. Además la historia, él dice en un momento que va a contar esa historia como el aleteo de una mariposa, la historia del cuerpo como sucede hacia adelante y la historia de Eva Perón hacia atrás, desde que muere, desde que se enferma, todo así, ¿no? Después cuando nosotros fuimos a escribirlo, lo escribimos así y no funcionaba. Tuvimos que invertir y contar la historia de Eva desde que es niña, se muere el padre, porque era para una audiencia internacional, si no era como una gran mezcla de tiempos y no se iba a comprender. Y más allá de la oscuridad que tiene la novela en sí, era mucho más oscuro contarla a Eva desde su muerte como para atrás. Entonces teníamos que tener algo de luminosidad dentro de el comienzo de la historia, porque también al periodista lo ubicamos en 1974, que es cuando el cuerpo de Eva se lo devuelven a Perón en Guardia de Hierro. Entonces era un momento muy complicado para contar. Necesitábamos algo de luminosidad para poder contar el crecimiento de ella desde un inicio. Y esa fue la propuesta de ustedes para, digamos, es la ficción dentro de la ficción. Sí, es como la adaptación, no es como, ahí hubo que encontrar la línea que anclaba en el presente, la línea del cuerpo y la línea de Eva desde el inicio hacia el final. Me intriga mucho cómo se sentaron ustedes con el libro, lo leyeron juntas, el libro de Tomás, ¿no? Y después dijeron, bueno, arrancamos por acá. ¿Cómo fue ese primer encuentro con el material? Porque con todos estos nombres, Salma Hayek, o sea, es como una presión muy fuerte, ¿no? Es como un... El libro, bueno, lo leímos cada una cuando en su momento y teníamos una noción del libro. Después lo leímos muchas veces y lo marcamos mucho y fuimos marcando. Teníamos ya de haberlo leído en esa época momentos que son muy fuertes. Todo el que lo pueda leer es una gran experiencia leer Santa Evita. Te quedan imágenes muy fuertes y decíamos, estas tienen que estar. Así que bueno, leyéndolo y marcándolo y después fuimos tramando tipo costureras. Lo que pasa en el libro, que Marce lo dijo recién, es que hay muchas imágenes que son recordadas por cada uno de los lectores porque son verdaderamente unas imágenes maravillosas. Nosotras leímos el libro en el año 96 y todavía nos acompañan las imágenes esas. Entonces hubo que, a un nivel de literatura, hay muchas imágenes que, como dijo Marce, cuentan lo mismo, pero no dejan de ser grandilocuentes y no dejan de estar en el imaginario de la gente. Entonces también había que elegir qué contar de todo eso que de alguna manera también contaba lo mismo. También había una necesidad de producción particular como para qué contar, porque sí eran todas escenas con muchísima gente o de una super mega producción por todos lados, ¿no? Estamos hablando del 17 de octubre, de situaciones muy multitudinarias, el renunciamiento. Bien. Entonces, bueno, ¿cómo contar eso? Sí, y de hechos históricos que el público argentino tiene memoria, digamos, de cómo sucedieron. Entonces, ¿cuál es esa licencia creativa y artística que ustedes tuvieron para ajustar la historia, ¿no? Y un poco es la misma, en el mismo plano de la licencia que se tomó Tomás Eloy Martínez, de decir, bueno, salvo que nosotras quisimos contar esto y en acuerdo con
con Rodrigo y con todos los que querían contarla, donde más trabajamos fue encontrar una relación personal, más íntima de esos personajes, contar un Perón y una Evita en su relación matrimonial, en su relación más humana, como sacarlos un poco del bronce y contar eso en esos resquicios que quedan, que de hecho en la novela de Tomás Eloy hay muchas cosas que él noveló que pasaron a la historia, que la gente cree que fueron así. De hecho hay una escena que está en la película de Sanso, que es del libro de Tomás Eloy, que en algún momento hay una entrevista en la que él cuenta que lo llamó, creo que José Pablo Feynman había escrito el libro y le dijo, che, esa escena es de mi novela. Le dice, pero ¿cómo? ¿Vos no lo sacaste de la realidad? No, lo inventé yo, o sea. Y es eso, él sabía como con los elementos reales armar unas escenas increíbles, o sea, mentir lo hacía increíble. Era muy cinematográfico además, Y nosotros teníamos que, manejarnos dentro de lo que eran los límites de la novela, los límites de la historia y los límites de la ficción en base a esa novela y a la historia en sí. Pero, por ejemplo, personajes históricos solo podíamos tomarlos de la novela. De ficción sí podíamos crear, pero no personajes históricos porque no había derechos sobre esos personajes. Sí sobre la novela. Una consulta, ¿tenemos el tráiler para compartir para los que nunca vieron? Calculo que todos lo vieron, pero ¿tenemos? Ok. ¿Lo podemos pasar, por favor? ¿Qué día es hoy? Sábado. No llores. No estés triste. Yo ya me voy. Van a venir a prepararla. Por favor, esperen afuera. Que no puede seguir adelante. Yo también con le esta hice una barbaridad. promesa a su hija y voy a cumplirla. A usted Dios lo va a castigar. El cadáver de Eva Perón es ya absoluta y definitivamente incorruptible. La convirtieron en una momia. No hay un solo cuerpo. Perdóname. Son 4. ¿Usted estuvo acá cuando trajeron el cuerpo de Eva Perón? Los cuerpos serán enterrados esta misma noche. Llegó la hora de que yo hable y que cuente la verdad. ¿Vos sabés a dónde se la llevaron después de la CGT? ¿Quién mierda sos? ¡Habla! Soy periodista. Dígame, coronel, ¿es esa la verdadera? ¿O es esa? ¿O esta otra? ¿Cuál es ella? Está pasando algo muy importante. Y nosotros somos parte. La flaca se va. Se va a descansar. Muy buena. Bueno, quería consultarles también, porque vos, Marce, contaste que arrancaron con Fox y luego pasó a la plataforma Star. ¿Cómo fue ese cambio? Porque muchas veces cuando un equipo creativo inicia el proceso con una compañía, cambia de compañía, cambian todos los creativos. Y ustedes sobrevivieron eso que es un desafío enorme, ¿no? Entonces, sí, si nos cuando pueden contar. Disney compró Fox, se hizo un silencio y todo el mundo pensó, Rodrigo García también decía esto, Disney no va a ser la historia del cuerpo embalsamado de Eva. Todos dudamos, pero enseguida era un proyecto que lo veía muy internacional, que lo quisieron y que realmente lo cuidaron mucho. Fue hecho en pandemia, lo cual fue un esfuerzo enorme y sin embargo estaba todo, la verdad que una locura. Lo produjo Non-Stop. La verdad que fue maravilloso. La verdad que fue maravilloso. Hubo un momento que, porque es una historia fuerte, pero bueno, gracias a Dios. Disney la tomó, pero podría no haberla tomado No, y es todo que el trabajo se iba a un tacho de basura. Exacto. Más allá de que es un proyecto que al día de hoy creo que tiene 11 años, que lograron rodarlo 8 años después de iniciar el proceso
de decisión de una empresa de querer hacer esto, que fue un productor, el griego de Fox, que sí, quiso, arrancó que él empezó con el proyecto, después la fusión, bueno, un montón de cambios jerárquicos, y Disney decidió poner todo en Santa Evita. Pero podría haber decidido que no, y el proyecto no era el éxito que es, y no sucedía, para estar como una plataforma nueva también, un éxito en España con esto, como que realmente, si bien nosotros no sabemos cómo le fue al proyecto, sí sabemos que le fue muy bien. Muy bien, sí. Y me interesa que nos compartan el tema del género del proyecto, ¿no? Porque tiene mucha intriga, mucho misterio. ¿Cómo lo trabajaron ustedes como creadoras? Porque... Bueno, por un lado hay algo que lo fuimos trabajando también con, muy siguiendo el hilo de la novela, que tiene algo de policial. Si bien también la novela tiene un humor, tiene una manera de contarlo que está un poco a veces trasladado a los personajes, pero no tanto, porque acá había una especie de thriller, si bien la muerta estaba muerta de entrada, ¿no? O sea, Eva ya se sabía, pero era como, eso era lo interesante, como bueno, ¿dónde está ese cuerpo que siempre estuvo vivo? Porque eso es lo fuerte de Eva, ¿no? Como alguien que sigue viva. Y un poco fuimos siguiendo la línea, pero lo aceleramos un poquito más al ponerle la intriga a un personaje actual buscando eso y haciendo la conexión con el pasado y eso. Y otra parte que es como más de amor, ¿no? Que es la historia de amor entre ellos dos. Entonces ahí humanizarlos. Claro, ahí se hace un poquito de mezcla de género y después también la historia demencial del coronel con ella, que también ahí sale de lo policial para volverse algo más dramático desde un lugar obsesivo, más siniestro. Sí. Y además tomamos el cuerpo de Eva como un personaje, no como un cuerpo muerto, sino respiraba, tenía vida absolutamente para poder también interactuar con la perversión de todos los hombres que manipulaban el cuerpo. Sí, y el desafío de contar una historia argentina dentro de Latinoamérica. Veníamos hablando en otra de las charlas, ¿no? Con respecto a los diálogos, que ustedes trabajaron mucho en televisión de aire, ¿cómo lo manejaron? ¿Tenían algún pedido especial de que sea como un español más neutro? O... No. De hecho, bueno, Rodrigo García siempre decía que los actores tenían que ser todos argentinos, salvo el doctor Ara, que era de por sí español, él ya el personaje, pero quería mucho ese color en el tono. Siempre hay como, también por las distintas épocas, hay unos distintos tipos de lenguaje, pero uno en un punto trata de manejar un neutro más nuestro, no tan latinoamericano, para que conserve esa identidad, ¿no? Bueno, y ahora quiero consultarles sobre la red carpet de las guionistas, que yo como colega de ustedes las he visto recorrer mercados internacionales y me enorgullecía mucho como productora, como mujer, verlas. Las felicito. Gracias. Y quiero que me cuenten, porque habitualmente no ocurre eso con los guionistas, con el rubro de guionistas. Quiero que compartan esa experiencia, ¿no? Cómo fue de recorrer otros mercados, de estar en la red carpet, de tener esa importancia dentro de la estructura de creación de un proyecto tan importante a nivel mundial, ¿no? Y un día nos despertamos y teníamos un mail si queríamos ir a París. Fantástico. Qué bueno, ¿no? Porque realmente nosotros así fue. Nosotros estamos siempre metidos en nuestros sucuchos, cuartos, oficinas, en estados bien correctos, pero no salimos de nuestra casa en general. Estamos ahí con nuestra computadora, entonces realmente que nos sorprendan de Disney invitándonos en un principio a París a presentar Santa Evita fue una sorpresa. Yo me acuerdo que fui corriendo y me tiré en la cama y dije, ¡me voy a París! Porque genial. Verdaderamente no nos dan este Genial. lugar. Más allá que nos merecemos París y todo el mundo, ¿no? Totalmente. Ah.
Sí, obvio. Y a partir de ahí nos fueron invitando a todos los lugares, a la prensa, a la presentación, nos dieron un lugar privilegiado, pero privilegiado porque estábamos al lado de toda del director, de los actores, que es el lugar que hace muchos años teníamos, que se fue perdiendo. Sí. Sí, sí. De hecho, en la presentación el valor artístico eran los protagonistas, el director, que Rodrigo García no pudo venir, pero estaba Alejandro Masi, que era el otro director, y nosotras dos como las guionistas. Que en general no es así. Si vienen todos ante Evita, todo el valor artístico fue muy cuidado, el arte, el maquillaje, el vestuario. Realmente ellos pusieron a las mejores de... Los mejores, la verdad realizadores que lo cuidaron mucho. No de es, todo el país. Es un proyecto único, no es común, digamos. Es como dijo Pame, nosotros nos quedamos en casa, a veces nos invitan a la presentación de los proyectos, a veces no. A veces tenemos que pelear para ir a los premios para los que somos nominados. Exacto. Muchas veces no Productores somos... atentos. Sí, no somos, pero No, no pero somos es... nombrados, te ponen mal el apellido, no te ponen, al autor en general no lo ponen nunca, sí. Dicen actúa tal, es una idea de tal, pero nunca ponen al autor. Que bueno, ese es un tema que también muchas veces hablamos en Argentores y que en algún momento salió de la visibilización de los autores. Santa Evita fue el caso contrario. Realmente a nosotros nos dieron una visibilidad y un lugar hermoso. En general no es así. Ahora hay momentos que vemos que en algunos lugares sí y otros no, pero en general el autor no sé por qué se lo quiere esconder, como si a la hora de decir lo más importante para hacer cualquier cosa es el guión, necesitamos de ustedes al comienzo de algo, después es como que uno desaparece. No, y también teniendo en cuenta de que este es un proyecto que fue estrenado en plataforma, entonces tampoco tenés la red carpet como para compartir con un público en un cine. Entonces creo que eso fue muy, muy original. ¿Y cuáles fueron los mercados que asistieron? Porque yo las vi en varios. Lo que pasa es que estuvimos en el Junket de prensa, ¿se llama? Sí, Junket de prensa. Entonces salimos en todos los medios, pero fuimos a París, okay, nada más. Estuvo en Madrid también, ¿cómo se llama la feria de Madrid? Conecta Fiction. Conecta Fiction. También, pero nosotros llegamos después. Pero estuvo también ahí porque también le dieron un valor importante a la producción, a la productora. Sí, lo presentaron. A todo el equipo, la verdad que estuvo buenísimo eso. A Bettina Breuda, ¿no? Como que viajó siempre con nosotros también, por parte de Nonstop, ¿no? Para los productores jóvenes, un junket de prensa es cuando habitualmente se lo hacen a los actores, que el actor se sienta, está todo el día en una sala. ¿Cómo es la versión de los guionistas? También te ponen en una, en una habitación y entran... Así, sí. Van pasando y preguntando, y hay algunos que estaban por streaming, algunos de México, de Perú, de España. Sí, un día que empezamos a las 9 y terminamos a las 19, quedamos así. Después no querés decir ni hola. Pero qué linda experiencia. Pero hermoso, sí. No, y aparte cómo podés también nutrirte de ese feedback, porque si no quedás como... Claro, porque además ellos habían visto la serie antes que se estrene, entonces eran preguntas sobre eso, también era muy interesante. Creo que ahí en ese junket, y al ser gente especializada también, ahí percibimos que había un interés, porque todos la habían visto como muy rápido. Si no, tenía que ver un capítulo 2, creo que les habían dado 2 capítulos para ver, y decían, no, queremos ver más. Nosotras cuando empezamos a trabajar con este material sabíamos dónde nos metíamos, pero lo vivimos siempre con mucha felicidad, más allá de que la instancia y el material es realmente muy oscuro, muy dramático y nos representa a nosotros en nuestra historia, pero siempre supimos, pero no esperábamos, o por lo menos yo, por ejemplo, que la gente maratoneara la serie. Y eso es lo que los periodistas nos vinieron a contar en ese momento también, porque también eran todos periodistas especializados y nos estábamos metiendo con
un bestseller que habían leído todos, con un personaje de nuestra historia, y la verdad que fue como la primera devolución de gente que sabe de lo que está hablando, y eso estuvo genial. Quiero ahora que compartan algún consejo para futuros equipos que quieren formarse. ¿Cuáles son las claves? ¿Qué tienen para contar de, bueno, termino mi carrera y voy a empezar a escribir algo solo? Bueno. Que escriban mucho, que escriban solos, que escriban con otros. Escribir con otro es un gran aprendizaje, es un aprendizaje a aceptar las ideas del otro, a poder crecer en las ideas del otro, a bajar un poco el ego, a poder decir, no, está bueno esto, a armar algo en común. Y también lo propio, digo, hay que escribir y reescribir, uno aprende reescribiendo, ¿no? Pero no sé, creo que en el inicio lo que está bueno es estar atento a lo que hace falta y se necesita, pero también seguir el propio instinto y decir, bueno, ¿qué quiero escribir yo? ¿Qué me gustaría a mí ver? ¿Qué es lo que a mí? Y ir por ese lado. Creo que en ese sentido uno puede lograr cosas más personales o son auténticas, y eso yo creo que siempre tiene un lugar. ¿Para vos, Pamela? Sumar. Como una idea nace, uno suma, el otro suma, el otro suma. Puede que lleve un camino que no sea el correcto, pero lleva un camino. Entonces, creo que en una etapa en conjunto de colaboración creativa, el sumar es la clave. El no aferrarse a una historia o a una idea que después de última se vuelve, ¿no? Como, bueno, vamos por acá, vamos, sumemos. Sabemos que de 10 proyectos sale uno, entonces también en equipo podemos como transitar ese rechazo constante de nuestros proyectos. Todo guionista o autor, cuando entrega un material, dice, soy un desastre, esto no sirve. Es como una condición que nos pasa como a todos cuando mostramos nuestro hecho creativo de alguna manera. No nos pasa siempre, pero a veces pasa, y siempre estar con el otro es placentero. Exacto. Es fuerza, es contención, es amor, es cariño, es vamos para adelante cuando uno baja, cuando baja el otro, es todo. Es muy difícil este medio, más siendo mujeres, particularmente por unas generaciones bastante machirulas, pero aunarse está buenísimo. Sí, porque además hay mucho de lo que uno hace, sobre todo ahora con las plataformas, que no llega a destino. Nosotros teníamos un montón de proyectos que no llegaron a destino desde la idea, otros que tuvieron desarrollo de un capítulo y quedaron ahí, otros durante 10 años. Hay proyectos que hemos hecho en versión drama, versión comedia, versión sitcom, y no fueron a ningún lado, adiós. Lo bueno de estar con el otro es que, bueno, eso, que uno va compensando y va juntando fuerzas con el otro y también se va riendo de algunas cosas. Todo es más trágico, menos trágico y más divertido. Y hay algo también que tiene que ver con que la idea, de alguna manera, al compartirla, no muere. Por más que por más que no se produzca o algo bueno, se trabajó, se comparó, se creció, no se quedó ahí. Bueno, chicas, un lujo realmente tenerlas. Muchas gracias al festival también por darnos lugar a la industria. Gracias a la directora Alejandra Marano, al director de este lugar. Gracias. Y bueno, nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Diez años de competencias, focos, laboratorios, charlas, expertos y mucho más. Construir Cine, 10ª edición.